¿Cuántos esta semana vivieron en el Espíritu? Gloria. ¿Cuántos no se enojaron en esta semana? ¿Cuántos no les provocó preguntarle por la madre a otra persona? ¿A cuántos tuvieron paz y gozo todo el tiempo? Anduvieron despreocupados, confiados en una nube blanca, tranquilos. Y hemos venido estudiando sobre las dos naturalezas que en el tiempo adámico, pues la naturaleza humana gobernó al hombre hasta que vino Cristo y murió por nosotros para darnos una nueva vida, ¿verdad? Una nueva naturaleza, una nueva identidad, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de hablar, una nueva manera de creer, una nueva manera de enfrentar las cosas. Jesús le dijo en una oración: Señor, yo no te pido que los quites de este mundo. O sea, nuestra nueva vida, nuestra nueva naturaleza, la vida en el Espíritu, cuando yo le pregunté, no se trata de ausencia de problemas, no se trata de que nos van a sacar de nuestro ámbito terrenal. Pero Jesús dijo algo: Señor, yo no te pido que lo quites de este mundo. ¿Alguien sabe lo que dijo Jesús después? Guárdalos. O sea, que el sistema no los arrope, que el sistema que estamos viviendo hoy no nos absorba. Por eso Pablo decía que el sistema se vuelva a mí, mas no yo a ellos. Que se vuelva, nosotros podemos influenciar el sistema con nuestra naturaleza. La vida que Dios nos da, esa vida nueva, está en nosotros. Y la semana pasada hablábamos en Romanos 6. Decíamos todo el énfasis que hacía el apóstol Pablo para hacernos ver esta realidad y esta gran verdad. También leíamos en el capítulo 5 que juntamente con Cristo estamos ¿qué? Crucificados, estamos muertos al pecado y vivimos para Cristo. Y Pablo en el capítulo 6, yo les dije que buscaran cuántas veces aparecía la palabra muerte, ¿verdad que sí? Unos dijeron 11, 10, 13, 14. Lo cierto es que en 14 versículos, prácticamente en cada versículo estaba la palabra: ustedes están muertos. Ya el pecado está muerto en ustedes. ¿Sí? Y yo les di un código extraordinario directamente del cielo, y yo no sé si ustedes lo agarraron. Que lo que está muerto es porque no tiene vida. ¿Sí? Y si no tiene vida es porque no se mueve, no tiene ninguna influencia, ni movilidad, ni poder sobre nosotros. Y yo creo que vayamos hoy, vamos a ir adelantando. Mi esposa va a leer en una versión que tenemos allí para finalizar en el capítulo 6 y seguir al capítulo siguiente. Amén. Gloria a Dios. Quiero leer en la versión que venía leyendo el domingo pasado, en la versión El Mensaje, desde el versículo 12 al 14. The Message, yes. Estamos en capítulo 6 de Romanos, versículo 12 al 14. Escucha esta versión, dice: eso significa
que no deben darle voto al pecado en su forma de vivir. Venía hablando de que hemos muerto al pecado y que estamos vivos para Dios. Ni siquiera hagan pequeños recados relacionados con esa vieja forma de vida. Entréguense con todo el corazón y a tiempo completo. Recuerden, han resucitado de entre los muertos al camino de Dios. El pecado no puede decirles cómo vivir. Después de todo, ya no viven bajo esa vieja tiranía, sino que viven en la libertad de Dios. Wow. Después de todo, ya no viven bajo esa vieja tiranía, viven en la libertad de Dios. El último versículo en la versión PDT, el 14, dice: el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Estamos sujetos a la gracia de Dios. Sigue el apóstol Pablo haciendo una pregunta más. Dice en el versículo 15, dice: ¿qué significa esto? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios? ¿Y qué dice? Jamás, jamás. Y aquí viene hablando de Pablo comparando lo que viene explicando con bastante énfasis, y lo explica ahora comparándolo con la esclavitud. Y dice: anteriormente ustedes eran esclavos ¿de qué? Del pecado. Y ahora, de esa misma manera que servían al pecado, que obedecían al pecado por esa naturaleza, pues ahora hay un camino mejor, hay una ley mayor, y es que podemos ser esclavos de Cristo por amor y obedecer lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. Pero ¿cuándo podemos obedecer? Cuando estamos sometidos en amor al Señor. Entonces dice Gerson en semanas anteriores, él comparó lo que cuando declararon la libertad a los esclavos, había muchos esclavos que no conocían que habían sido libres, que se habían declarado la libertad y que la esclavitud había cesado. Y esta información no había llegado a todos los esclavos, y evidentemente ellos, ya siendo declarados libres, todavía seguían viviendo en esclavitud porque la información todavía no había llegado. Y mire esto tan importante que dice en el versículo 17, estamos en el 6:17. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. ¿Cómo recibieron ellos? ¿Cómo supieron ellos que ellos eran libres del pecado? ¿Por medio de qué? De la enseñanza. Pero aquí hay algo muy importante, porque se puede dar la enseñanza. ¿Perdón? Pero hay una cosa, se puede dar la enseñanza, pero si usted no la recibe de todo corazón y no la cree, eso no va a transformar su vida. Podemos pasar horas diciéndole: usted está muerto al pecado y vivo para Dios. Usted ya no lo gobierna el pecado, a usted lo gobierna Dios. Pero si usted no abre su corazón a esta verdad, si usted no indaga, si usted no escudriña, si usted no se va a su casa: Señor, yo quiero entender esto, me cuesta entenderlo porque cuando me veo a mí mismo, veo mi comportamiento, veo mi conducta, esto choca con eso, pero quiero recibirlo, quiero creerlo. Y a medida que usted empiece a creer que realmente usted está muerto para el pecado, ya usted no es esclavo del pecado, ya el pecado no es su amo, sino que usted tiene un nuevo amo, y ese amo no lo deja solo, ese amo está en usted para ayudarlo a cumplir y a obedecer. El amo, el pecado, él te arrastraba por la fuerza,
y hacía contigo lo que tú querías, lo que Él quería. Pero este nuevo amo no te deja solo. Este nuevo amo, que es Cristo, opera a través de ti para darte la vida y la libertad que tú necesitas. Entonces debemos entender que el problema está en que muchos de nosotros no creemos esto. Y allí es donde está el freno. Por eso es que todavía muchos siguen identificándose y viviendo de acuerdo a esa vida que ya Jesús clavó en la cruz del Calvario, que es esa vida de pecado, esa vida vieja. ¿Qué es lo que queda de esa vida vieja? ¿Qué es lo que queda de esa vieja naturaleza? Simplemente, hermanos, destellos, recuerdos, formas de pensar, argumentos que se levantaron mientras vivimos viciados en esa vieja naturaleza. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar nuestra manera de pensar. No hay forma de nosotros empezar a experimentar esa nueva vida que habla la palabra, que no la hablamos nosotros, lo habla la palabra, sin que su mente sea transformada y renovada. No hay forma de disfrutarlo. En estos días creo que publiqué en un estado: la verdad restringida es un peligro para nosotros, porque cuando la verdad se nos restringe, somos fácilmente controlados o engañados. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Que se nos ha enseñado lo que ya sabemos cómo funciona. Sabemos muy bien cómo funciona el pecado. Sabemos muy bien cómo funciona nuestra vieja naturaleza carnal. Sabemos muy bien cómo darle rienda suelta a nuestra carne, ¿sí o no? Eso lo sabemos muy bien. Pero ¿quién nos enseña que hay una forma diferente de vivir? La palabra del Señor. Al enemigo le interesa que usted no crea esa verdad, porque cuando usted no cree que hay una nueva forma de vivir, te va a mantener atado a la vieja forma de vivir. Pero cuando la verdad alumbra tus ojos y te das cuenta que sí, en Cristo hay una nueva forma de vida, eso le quita poder a Satanás sobre tu vida. ¿Sabes dónde Satanás opera? Opera mientras tú estés viviendo en tu carne. Mientras tengas esa identificación con tu carne, mientras te identifiques con el pecado, mientras te identifiques como un miserable, mientras te identifiques como un vil pecador, toda tu vida, si te ves así todo el tiempo, esa actitud, esa creencia al enemigo le conviene, porque te mantiene atado a una vieja manera de vivir que ya Cristo pagó por eso. En cambio, cuando te alumbra la verdad de Cristo, a mí me sorprende mucho. Ya te doy oportunidad, mi amor. En Hebreos, vámonos a Hebreos antes de continuar con Romanos. En estos días estaba leyendo Hebreos nuevamente, porque lo he leído varias veces, pero Hebreos 12. Viene hablando de la fe. Hebreos 12. Fíjense el versículo 1. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. ¿Cómo hacemos? Pregunto yo, y preguntan quizás muchos. ¿Cómo hacemos con esa carne y esa vieja naturaleza y el pecado que la misma palabra dice que tan fácil nos hace caer? Inmediatamente da la respuesta. Dice: fijemos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, en quien la fe empieza y termina. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En estos días estaba leyendo una lección que confirmó todo lo que veníamos hablando,
durante varios domingos. Porque hay muchas personas que quieren que les demos pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, para ser libres de la naturaleza carnal, para dejar de vivir en la carne. Y aquí traemos 3 pasos. Número 1, mire a Jesús. Número 2, vuelva a mirar a Jesús. Y número 3, nunca deje de mirar a Jesús. ¿Cómo usted empezó su salvación? ¿Cómo llegó la salvación a usted? Poniendo sus ojos en Jesús. ¿Cómo continúa su salvación? Manteniendo los ojos en Jesús. ¿Y cómo usted llegará a la consumación de su salvación? Volviendo a mirar a Jesús una y otra vez. Y cuando decimos mirar a Jesús, no es quedarnos viendo la cruz. Ay, mira la sangre. Hermanos, mirar a Jesús significa creer y contemplar, maravillarse, digerir, dejar que todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario, esa obra completa, terminada y jamás deshecha de Jesucristo, por ti cobre vida en ti. No solo su muerte, sino también su resurrección. Porque su muerte trajo muerte al pecado, pero su resurrección te trajo una nueva vida. Cuando dice mirar a Jesús, es recordar lo que Él conquistó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Cuando vengan las dudas, cuando venga la tentación, ¿a dónde tienes que ir? A recordar que ya Jesús venció al pecado por ti y te dio el poder para que tú también puedas vencer el pecado. Cuando venga la tentación, dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Cómo soportas la tentación? En tus propias fuerzas, mirando a Jesús. Él soportó la cruz por ti, por mí. Entonces, cuando dice mira a Jesús, fuiste salvo gracias a Jesús. Cuando estás en un proceso, cuando estás en el pleno camino de tu salvación, continúa mirando a Jesús. Y has pasado a un nivel mayor de madurez y de revelación, no te olvides de seguir mirando a Jesús. Jamás dejes de mirar a Jesús y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario y en su resurrección. Como dice mi esposa, esto tenemos que creerlo, ¿no? Porque la ignorancia o el desconocimiento es una tierra muy fértil para el engaño, para la mentira. Es un terreno, es tierra fértil. Y en el único ámbito donde Satanás opera es en la carne, sentidos, en el alma. Es su especialidad trabajar allí. Entonces nosotros, cuando sabemos que hay una nueva naturaleza que es en Cristo, como yo les decía domingo pasado, usted no le puede dar topocho, alimentar de topocho a un león. No es su naturaleza comer topocho, ni comer verdura, ni comer legumbre. Eso se lo deja ¿a quién? A otro animal. La naturaleza de un león es alimentarse de carne. ¿Sí? Porque si usted le da topocho, pues bueno, puede durar algunos meses, pero tarde o temprano se va a morir, porque no es su naturaleza. La naturaleza de nosotros está en Cristo, una nueva naturaleza, porque Jesús tuvo que matarle en la cruz del Calvario, porque lamentablemente no hay nada bueno en ella. No perdona, no ama, tantas cosas que podríamos decir. Entonces Jesús, esa incapacidad tuvo que venirla a destruir para Él, llevarnos a Él, sernos justos en Él, sernos capaces en Él, obedientes en Él, que amemos en Él, porque es en Él el que produce. Entonces fíjese, si nosotros cuando estamos naturalmente, estamos bien gordos, ¿no? Y queremos bajar de peso, ¿qué hacemos? ¿Qué naturaleza alimentamos? ¿La naturaleza de la engordación o la naturaleza
¿Cómo se llama, amor? Fit. La naturaleza fit o la naturaleza fat. No, pero vamos a hablar en español, mi amor. Yo le estoy hablando de engordación y de enflaqueción. Mi esposa me traduce en inglés. Entonces, ¿qué naturaleza? Porque a veces en enero nos metemos en esa naturaleza, ¿verdad? De la fit, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos restringimos de ciertas cosas, de ciertos alimentos que nos engordan, que alimentan y nos hacen que engordemos, ¿no? Entonces, de esos alimentos nos restringimos y nos vamos a la otra naturaleza y la alimentamos de vegetales, ¿sí? De nutrientes. Entonces, ¿hace efecto o no hace efecto? ¿Ah? ¿Funciona o no funciona? Cuando usted para el pico, ¿funciona o no funciona? Cuando usted hace ejercicio, ¿funciona o no funciona? Cuando usted levanta pesa, ¿funciona o no funciona? Cuando usted es disciplinado y pone pues una dieta balanceada más ejercicio, el resultado ¿qué es? Va a adelgazar, va a tener un cuerpo saludable, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere ser un cristiano maduro, un cristiano que le agrade, un cristiano victorioso, un cristiano sin miedo, usted tiene que nutrir su naturaleza que está en Cristo Jesús. De otra manera no va a funcionar. Si usted alimenta su carne y le da un poquito de espíritu, eso no funciona así. Así como si usted se quiere ver bello o bella, musculoso físicamente, de la misma forma funciona con nuestra naturaleza. Hasta que nosotros no entendamos que nuestra nueva naturaleza es alimentada con la palabra que es Cristo y su Espíritu Santo y no de otra forma, nada va a suceder. El alimento de mi nueva naturaleza, diga conmigo, es Cristo, es su palabra. Pero queremos los resultados. Yo quiero adelgazar, pero como lo que sea. Eso no, hermano, nunca le va a llegar el resultado, ¿sí o no? O al menos, al menos que usted vaya a alguna de esas campañas que le ore y la gente, cuando haya una, me avisa. Es la única manera que suceda algo sobrenatural, pero naturalmente no funciona. Dile al que tiene a tu lado, no funciona. Si yo alimento mi naturaleza carnal y quiero resultados de Dios y los frutos del Espíritu en mi vida, hermano, ¿cómo es posible? No, es imposible. Mi naturaleza la alimenta a Cristo. Por eso él decía, separados de mí, nada. El fruto del Espíritu en mi vida lo produce Cristo. ¿Quién es el gozo? Él es el gozo. Él es la paz. Él es el amor. Por eso Pablo, y debemos de entenderlo y creerlo, en Gálatas 2:20, colóquenmelo allí, dijo estas palabras. Gálatas 2:20, subráyelo, léalo en su casa, porque él entendió, él venía explicando todas estas cosas. Y dice, con Cristo estoy medio. Me clavaron las manos, pero el pie izquierdo no dice. Con Cristo estoy justamente ¿qué? Crucificado. ¿Sabes lo que significa crucificado? Muerto. El Gerson veloz, en su naturaleza adámica, está muerta. En Cristo está muerta. O sea que a partir de este momento Dios te ve es en Cristo. Dios no te puede ver fuera de Él. En otras palabras, todo lo que Dios opera, mi amor, todo lo que Dios hace en esta tierra es a través de Cristo. Fuera de Él no hace nada. Entonces tú te tienes que creer que si Él está en mí, yo estoy en Él. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Cristo. Él es la cabeza. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ahora, ¿qué pasa?
¿Cuál es el resultado? Ya no vivo yo. Ahora ¿quién vive? Como decía mi esposa. Y a su nombre. Hay un cambio, ¿no? Debería. Por lo menos los del Centro Cristiano del Cordero deberíamos terminar con esto. Para ser cristiano como Él, mejor no soy. ¿Sabes por qué? Porque no están expresando la vida de Cristo. Simplemente están expresando su vida. ¿Qué es cristiano? ¿Qué es el evangelio? Es expresar a Cristo. Es expresar la naturaleza que está en mí, su esencia. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que voy a vivir en mi carne, esta figura hermosa, este catirio ojos verdes que ustedes ven, ahora lo que me toca vivir, ahora lo que me toca enfrentar, las dificultades, los problemas, los altos y los bajos, todo lo que pueda venir en esta vida, ¿cómo lo voy a enfrentar? Lo vivo en la fe en Dios, en Cristo. O sea, lo voy a enfrentar diciendo: Él está en mí y yo en Él. En mi fuerza no lo voy a lograr, pero Él es mi fuerza. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. Porque cuando soy débil, Él se hace fuerte. De eso se trata esa naturaleza. Lo que nos toca enfrentar, lo vamos a vivir en la fe. ¿Fe en qué? Que Él está en mí y yo estoy en Él. Adelante, mi amor. El cual me amó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Amén. El secreto está en cambiar nuestra manera de pensar, y lo he repetido muchas veces porque allí es donde está el secreto, e identificarnos con esta nueva vida. Porque si yo sigo identificándome con la vieja naturaleza, voy a sentir que no puedo perdonar cuando alguien me falla. Voy a sentir que no puedo responder como lo haría Cristo ante una injusticia. Entonces, dependiendo cómo yo reciba esta verdad que a nuestra mente muchas veces choca al momento en que la estamos oyendo, pero que cuando dejas que esa verdad profundice en tu corazón y tú dices y crees que tienes esa nueva naturaleza. De hecho, en el apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado preciosísimas promesas para que podamos participar de la naturaleza divina y así podamos huir de la corrupción de este mundo. Entonces el Señor nos ha dado a nosotros preciosas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Número 1, nos dio su Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu. Número 2, nos hizo nacer de nuevo en una nueva naturaleza. Él nos ha dado entonces esas valiosas promesas, extraordinarias promesas para que podamos participar de la naturaleza divina. Esto es algo que en nuestra carne nosotros no podemos comprenderlo, pero el Señor lo dice, y si Dios lo dice, usted debe creerlo, sin objeciones, sin razonar, simplemente creer lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces, cuando usted empieza a creerlo, usted empieza a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Ya usted sabe que el que perdona es Cristo a través de usted. El que ama es Cristo a través de usted. El que soporta la tentación es Cristo a través de usted. Y eso es realmente transformador. Aparte que es muy liberador, porque nos quita un gran peso de encima de creer que tenemos que hacer todo esto en nuestras propias fuerzas. Entonces Pablo viene hablando de la esclavitud. Dijo: ya ustedes, ese esclavo, ese amo tirano ya no es su amo. Ustedes tienen un nuevo amo a quien deben servir por amor.
Luego hace la comparación que también domingos anteriores veníamos hablando. Hace la comparación como cuando una mujer queda libre de la unión con su marido cuando éste muere. De esa misma manera nosotros quedamos libres del pecado cuando nosotros recibimos la vida que Jesús nos dio. Entonces viene haciendo esa comparación de la misma manera que una mujer queda separada, desligada de su marido porque murió. No es que se divorciaron y uno quedó por ahí cerquita y de vez en cuando va a venir a echarle broma. No, es cuando el marido muere. Lo compara Pablo. Es decir, que ya el marido no está. Ella queda completamente libre de esa unión con ese marido. Igualmente pasa con el pecado. Jesucristo nos desligó del poder del pecado. Y no es que el pecado va a seguir echando broma. Va a seguir echando broma en el sentido de que todavía los efectos de esa vieja naturaleza quizás nos van a llevar a pensar incorrectamente, a sentir incorrectamente, pero ya eso no nos controla, porque el que nos controla a nosotros se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, compara eso en el versículo 7, ya vamos por el capítulo 7, versículo 4. Dice: hermanos míos, de la misma manera como viene explicando que esta mujer que su esposo murió ya quedó libre de esa unión con ese hombre. De la misma manera lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Estoy en el capítulo 7, versículo 4. Ahora pertenecen a otro. ¿Quién es nuestro amo? Cristo, que resucitó de la muerte. Y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Antes vivíamos una vida guiada por deseos perversos, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar, y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. Ahora somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto a veces nos cuesta entender, porque es que llevamos tantos años obrando y alimentando bien nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza, ¿no? Que a veces se hace imposible, porque a veces nos enseñan cuando llegamos a Cristo y nos dicen: varón, pero es que tú tienes que perdonar, tú tienes que amar, tienes que tener fe. Ok, eso está bien, pero no nos llevan más allá, o sea, no nos llevan a la fuente, no nos llevan a esa fuente que es la fuente del amor, del perdón. Y nosotros debemos de entender de una vez por todas que la naturaleza que se manifiesta en nuestras vidas, sea la naturaleza de Dios en nuestras vidas o sea la naturaleza antigua, es porque esa es la que más alimentamos. La que más se manifiesta en nuestras vidas, esa es la que más alimentamos. ¿Por qué se manifiesta? Porque es la que está más gordita, ¿no? Es la que tú has alimentado más y la otra está flaquita. Entonces esa, si se manifiesta en las obras de la carne, es porque estoy alimentando mi naturaleza antigua. Si estoy siendo iracundo, es porque estoy alimentando la ira y no la paciencia y no ese fruto del Espíritu. Entender que en mi nueva naturaleza soy perfecto, soy santo, soy justo. Ustedes me ven así como que perfecto, aunque usted no lo crea. Eso hizo Cristo en la cruz. Que ha pasado siempre, que es algo como muy bueno,
para ser verdad. Pero te aseguro que si tú dejas de alimentar la ira y dices, pero es que Jesús puede producir en mí la paciencia. Comienza este ejercicio. La naturaleza que más expreses en tu vida es la que más alimenta. Recuérdalo. Si tú no alimentas tu carne, llegará el momento que ella va a morir. Porque no hay nadie que le dé el nutriente para estar viva. Llegará el momento que cuando tú tomes la decisión de no alimentar la ira, se va a tener que morir. Y en meses, 6 meses, 3 meses te darás cuenta, perro, pero yo antes me hablaban así. Pero decidiste no prestar ninguno de tus miembros para que esa naturaleza cobre vida. Satanás anda como león rugiente, ¿no? Satanás no puede obligarte a pecar porque él no tiene poder sobre un hijo de Dios. Escúchame bien esto. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia lo compara como ese león, ¿no? Pero no es un león, ¿no? Pero es como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea que hay también a quienes él no puede devorar, ¿cierto? Pero siempre nos buscando a quien devorar. Me anda buscando para ver si me devora. No. Que busque a otro. Nuestra actitud debe ser que busque a otro, porque conmigo no va a poder. Ahora escúcheme. Voy un poquito más allá. Satanás solo puede devorar a quien huele a carne. Satanás solo puede comerse al que huele a bistec. Y si lo sazona mejor en cebolladito, Satanás no puede devorar a aquel que huele a Jesús y está impregnado de él. Así que tú no te preocupes por Satanás, por principados, por potestades. Únete a Cristo, Cristo en ti, y no te va a devorar. Si quieres ser libre y no estar desgastándote en guerra espiritual, preocúpate por oler a Jesús. Preocúpate por oler a Cristo. Y a kilómetros nada se te va a acercar. Porque lo que llama al león es carne. Si hueles a espíritu, no le va a interesar. ¿Capichi? Sigo paro, dijera un pastor por ahí. Varón, tienes que ser fuerte, tienes que ser fiel, pelea. Sí, está bien. Hoy yo te digo, huele a Cristo y tu batalla será más relajada. Andarás confiado, decir, Él peleará por mí y yo estaré tranquilo. Saber que ya Él suplió todo en la cruz. ¿Tú sabes lo que es todo? Y tú sabes lo que es tan fuerte la mentira y el engaño de Satanás. Porque yo lo viví. A veces pensamos que el pecado es más grande, imposible de vencer. Es que llevo años luchando. Cuando tú tengas esa mentalidad que tienes que luchar para vencer el pecado, vas a ser siempre vencido por el pecado, porque estás luchando tú en tu humanidad. Pero cuando tú entiendes que Jesús ya lo venció
y está muerto para ti. Simplemente vas a dedicarte a no darle lugar al pecado. No es que vas a luchar cuerpo a cuerpo, es que vas a velar que cuando venga la tentación decir: te conozco, tú no tienes arte ni parte. Chao. Usted sigue relajado, no, te reprendo con la espada. Entonces a la final y caemos. Bendito Cristo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Simplemente resistir. No tienes parte. Cuando venga la tentación, no voy a prestarme para tus mentiras, para tus engaños, para tu falsedad. Lo siento. Estoy en el Espíritu. Qué hermoso sería nuestra vida cristiana de esa manera, ¿sí o no? Y no desgastarte, luchar como un soldado, desgastar tu armadura. Tu armadura no se desgasta. ¿Sabe por qué? Porque tu armadura es Cristo. Tu armadura es Cristo. Aleluya. Aquí viene uno de los recuentos bíblicos más usados para justificar esa permanencia en caminar en esa vieja naturaleza. Son algunos versículos que en su momento causaron muchas preguntas en mí y también creo que en muchos de ustedes. Y aquí empieza Pablo a hablar un discurso, o empieza un discurso de lo que vive la raza humana, evidentemente lejos de Cristo. Él empieza, y muchos dicen, esta lucha la sostenía Pablo, pero la forma en que viene hablando Pablo acá, él está hablando en general, de la raza humana y de todo lo que Cristo hizo por la raza humana. Entonces, lo primero que dice es que, estamos por el versículo 7, ¿significa entonces que la ley es pecado? No, la ley no es pecado. La ley, de hecho, la ley muestra lo que Dios exige. ¿Y qué es lo que Dios exige? Santidad, justicia, ¿sí? Pero la ley en ese momento solamente mostró nuestra condición de pecado. Nos hizo ver lo peligroso, lo dañino, lo destructivo del pecado. Pero en ese momento no nos dio la capacidad para ser libres desde nuestro interior. No nos dio la capacidad de ser libres del poder del pecado, sino que mostró lo feo del pecado para que la raza humana entendiera que necesitábamos ¿qué? Un ayudador, un salvador. Entonces más adelante aquí dice, ¿significa que la ley es pecado? Claro que no, pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. En el versículo 9 dice, antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Esto se llama conciencia de pecado. Lo que trajo la ley fue que me hizo consciente de mi pecado, ¿sí? Cuando permanecemos en la conciencia de pecado, cuando permanecemos aún estando en Cristo, en esa conciencia de nuestra vieja naturaleza, estamos bajo la ley. Y bajo la ley no podemos vencer el pecado, ¿sí? Por eso ahora nosotros tenemos que vivir en la nueva naturaleza, bajo la justificación de Jesucristo. Cuando creemos en esa nueva naturaleza y cuando nos sentimos justificados por Dios, por Cristo Jesús, entonces podemos vencer el pecado. Eso significa caminar en la gracia de Dios. Amén. Entonces dice aquí, la ley me hizo consciente del pecado. El versículo 10 dice, y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme.
El pecado se aprovechó. Esa conciencia de pecado se aprovechó de mí para mantenerme atado a sus gustos. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Eso significa que lo que es bueno me trajo la muerte? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte, y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Quiero hacer una aclaratoria. Cuando hablamos de la ley, ojo, no estamos hablando del antiguo pacto o el antiguo testamento. Estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos se lo saben? No matarás, no vas a codiciar, todas esas cosas, ¿sí? ¿Por qué se aprovechó Satanás de todo eso? Y lo vemos hasta el día de hoy. Porque he escuchado gente que dice que lo prohibido es lo sabroso. ¿Usted lo ha escuchado? Si la palabra te dice no codicie, pero hay otro por ahí, cachito, que te dice es que eso es localidad. La adrenalina y más movimiento. Si tú robas es fácil. En 5 minutos, Carlos Rieta, tienes una moto nueva. Y tú. Satanás se aprovecha de algo que es bueno, porque lo que Dios hace, diga conmigo siempre que es bueno, pero Él lo trae. Alcide, llévate ese kilo de frijol. Nada va a pasar. Y más adelante en la otra verdurería entras y te llevas los aliños. No te inclines a dioses ajenos. No adores a otro Dios. Pero hay un Dios llamado dinero, que Satanás viene y te dice: papi, sin eso no eres nadie. ¿Qué vas a hacer tú con eso? O mira, tú eres cristiano, pero un negocio turbio que te con unos miles de dólares más, papi, no quiere decir nada. Eso hace Satanás. Con una ley buena se aprovechó para magnificar el pecado. Y lo más cumbre es que todas esas cosas traen buenas consecuencias, ¿verdad que sí? No, que traen muerte, destrucción. Así que mosca, pues. Dice: así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual, porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. Y ahí comienza a relatar una batalla, ¿sí? El versículo 17 dice: pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. O sea, en su naturaleza humana no reside el bien. Quiero leer los siguientes versículos nuevamente en la versión de Message. Quiero que usted sienta inquietud y deseo por leer todo este capítulo, pero no se vaya a quedar en el capítulo 7 nada más, porque el que se quede en el capítulo 7 justifica su naturaleza carnal. Y entonces dice: con razón es que yo quiero hacer el bien, pero entonces hay algo que me obliga a hacer el mal. Eso es cuando usted no tiene a Cristo en su corazón. Evidentemente usted sigue son los deseos de su carne. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, en el capítulo 8 habla de cómo un cristiano debe vivir. No se quede en el capítulo 7, avance al capítulo 8. ¿Ok? Entonces, pero necesitamos explicar esto para poder llegar al capítulo 8. Pero quiero leer los versículos desde el 17. Estamos en Romanos 7, 17. Dice: pero necesito algo más, porque si conozco la ley, pero aún así no puedo cumplirla,
Y si el poder del pecado dentro de mí sigue saboteando mis mejores intenciones, obviamente necesito ayuda. Hasta ahí quería llevar el Señor a la raza humana. Y hasta aquí también el apóstol Pablo quería que su audiencia entendiera de una vez y para siempre que necesitamos ayuda, que solos no podremos jamás. Entonces dice, obviamente necesito ayuda. Me doy cuenta de que no tengo lo necesario. Puedo quererlo, pero no puedo hacerlo. Decido hacer el bien, pero en realidad no lo hago. Decido no hacer el mal, pero lo hago de todos modos. Mis decisiones, tal como son, no resultan en acciones. Algo ha salido mal en lo profundo de mí y me domina cada vez más. Sucede con tanta frecuencia que ya es predecible. En el momento en que decido hacer el bien, el pecado está ahí para hacerme tropezar. Realmente me deleito en los mandamientos de Dios, pero es bastante obvio que no todo mi ser participa en ese deleite. Partes de mí se revelan encubiertamente y justo cuando menos lo espero, toman el control. Lo he intentado todo y nada ayuda. Estoy al límite de mis fuerzas. ¿Acaso nadie puede hacer nada por mí? ¿No es esa la verdadera pregunta? La respuesta es que gracias a Dios, Jesucristo puede y lo hace posible. Él actuó para arreglar las cosas en esta vida de contradicciones, donde quiero servir a Dios con todo mi corazón y mente, pero la influencia del pecado me lleva a hacer algo totalmente diferente. Pero aquí el apóstol Pablo no termina su discurso y no nos deja en esa contradicción, sino que él dice: ¿quién me librará de esta influencia? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice allí? Jesucristo. Gracias a Jesucristo ya no tengo que vivir en esa contradicción, sino que cuando yo lo miro a Él, cuando me uno a Él, cuando alimento mi vida de sus palabras, como Jesús decía: vengan a mí y beban, y el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el verdadero pan. Él es el verdadero alimento para nosotros poder llevar el fruto que Él quiere que llevemos. En estos días en el discipulado, una de las hermanas dijo: mientras más palabra, mientras más consumas palabra de Dios, más eres conformado a la imagen de Cristo. Pero queremos ser conformados a la imagen de Cristo, pero pasamos horas en el internet, pasamos horas en el TikTok, pasamos horas en las redes sociales, pasamos horas en tantas cosas, envenenando nuestras mentes, pasando tiempo allí, en lugar de tomar la palabra de Dios y que nosotros la tenemos disponible, hermanos. Esa es lo más cumbre de nosotros los cristianos, y sobre todo los cristianos que tenemos libertad de expresión y que tenemos la Biblia todos los días, cada vez accesible a nuestra vista, a nuestro oído, como la busquemos. Las versiones que usted quiera las tenemos disponibles. En estos días estaba leyendo algo de lo que llama la historia, la edad del oscurantismo. Y aunque es algo histórico, social y todo esto, la iglesia también vivió esa edad oscura. ¿Y sabe por qué era la edad oscura? Porque la Biblia estaba restringida, no estaba accesible a la gente. Sin la palabra de Dios hay oscuridad. Cuando la palabra de Dios tú la amas, la abrazas, la recibes, la valoras, y como decía el salmista David, lo haces tu deleite, lo buscas más que el oro y que la plata, no hay oscuridad que pueda contra ti. No hay pecado que pueda dominarte. No hay tentación que pueda ser más fuerte que esa vida que estás recibiendo de Cristo a través de su palabra. Pero entonces nosotros
Nosotros queremos los resultados. Queremos vivir como Dios quiere que. Y entonces, pastor, ayúdeme porque es que no puedo. Ore por mí, hágame ministración porque esto es muy fuerte. Y hágame una sesión de liberación. Hermano, el que conoce la verdad es verdaderamente libre. Dice la Biblia. La libertad está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. La libertad es esto, la palabra de Dios viva. La palabra de Dios, las escrituras no son un simple libro de texto. Es la misma vida de Dios hablándote a ti. Pero entonces guardamos la Biblia y agarramos otras cosas. ¿Cómo queremos la vida de Dios? ¿Cómo queremos nosotros vivir de maneras diferentes, distintas? ¿Cómo queremos ser la luz del mundo si no estamos siendo iluminados por la palabra de Dios? Entonces, el secreto de un cristiano puede ser que cuando llegues a Cristo necesitas que el Señor rompa cadenas de maneras sobrenaturales. Pero para tú mantenerte en el Evangelio no tienes que vivir de sesión de liberación en sesión. ¿Sabes en qué sesión tienes que meterte profundamente? En sesiones completas de la palabra de Dios. Aleluya. Eso. Jesús le dijo a la gente de su población que el mayor problema por el cual ellos no podían disfrutar la vida de Dios era por la incredulidad. ¿Y sabe por qué viene la incredulidad? Por falta de palabra de Dios en el corazón. Y entonces, en lugar de creer lo que Dios dice, creemos todo lo que el mundo dice. Y dice la Biblia que la incredulidad solamente sale con ayuno y oración. La incredulidad en el corazón del cristiano sale tomando tiempo para buscar a Dios. El que quiere fe tiene que sacar tiempo para buscar al Señor. Sacamos tiempo para disfrutar. Sacamos tiempo para estudiar. Sacamos tiempo para trabajar. Sacamos tiempo para todo. Pero saquemos tiempo para alimentar nuestra vida espiritual. Porque todo lo demás va a girar correctamente en torno a nuestra vida espiritual. Todo se alinea cuando Cristo está en primer lugar en tu vida. Por eso Jesús dijo: busquen el reino de Dios primero y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros queremos que todas las demás cosas sean añadidas para nosotros sentarnos, relajarnos y ahí sí buscar el reino de Dios. No, hermano, así no funciona. Es poner el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás se va a ir ordenando. Aproveche su Biblia, no sabemos hasta cuándo la tenemos. Cómala, valórela. Y me quebranto, ¿sabe por qué? Porque el enemigo ha usado la ausencia de palabra en el cuerpo de Cristo para controlarlo, manipularlo y engañarlo. Lo cierto es que la palabra de Dios está cerca. Valórala, agárrala, ámala, estúdiala. Al principio no necesitas entenderlo todo. Solo tienes que creer que cuando tú lees la palabra del Señor hay vida. El autor de esa palabra, el que inspiró esa palabra, está dándote vida. Y a medida que te sumerjas más en esa palabra, más la vas a comprender, más la vas a entender. Y no solamente se va a quedar en un conocimiento teológico, sino que te vas a dar cuenta que esa palabra te transforma, te cambia. Entonces allí está el secreto. Y con esto creo que estamos terminando. En el versículo 25 de Romanos 7 dice: Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado.
Pero en el versículo 8 dice lo siguiente: así pues, capítulo 8, versículo 1. Así pues, ahora, Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. En otra versión dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Entonces tú eres justificado. Y si eres justificado, puedes caminar en tu nueva naturaleza y en tu nueva vida. Porque por medio de Él, escuche bien, por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. La semana pasada yo decía que la ley del pecado que trae muerte, evidentemente es una ley. Es algo que lo podemos ver. Podemos ver los resultados de esa ley. Pero por encima de la ley del pecado que trae muerte, hay una ley que está por encima de ella. Y es la ley del Espíritu que da vida. Y esa ley del Espíritu que te da vida la hizo posible Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces recuerde siempre esto: 3 pasos para mantenerse en esta línea. Mire a Cristo. Y el otro, vuelva a mirar a Jesús. Y el tercero es: nunca deje de mirar a Jesús. Nunca deje de mirar a Jesús. Cuando viene el enemigo a decirte una mentira, mira a Jesús, mira su obra terminada, mírate justificado, mírate perdonado, y el enemigo tendrá que huir. Cuando la palabra dice someteos pues a Dios, someterse a Dios es creer lo que Él hizo por nosotros, es creer lo que Él conquistó para nosotros, es creer en el poder de su palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá de nosotros. Nosotros, y el Señor está trayendo a nuestra casa, es que nos alimentemos y nuestra verdadera identidad, quienes somos. Amén. Y fíjese lo importante de estudiar la palabra de Dios contextualmente. ¿Por qué digo esto? He escuchado mucha gente decir: Pablo lo dijo, que lo que quiera hacer o lo que no quiera hacer, eso hace. Que él quiere hacer el bien, pero lo que hace es el mal. Pablo lo dijo, entonces eso está en nosotros. Ahora fíjese, Pablo, desde que comienza la carta en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, viene explicando lo que hizo Jesús y quiénes somos en Él. Hasta ahora, y después toma más, ¿no? Hasta ahora 5, 6 capítulos para poder llegar a este punto y la gente pudiera entender. Nos dice yo no sé cuántas veces: están muertos al pecado, tienen una nueva vida, están muertos, para poder llegar y tomar 5, 6, 7, 10 versículos. Pero es sorprendente que mucha gente agarra esto para decir: pero es que lo que quiero hacer no lo hago. No quiero gritar, pero grito. Porque toman esto fuera de un contexto. Pablo no estaba diciendo yo soy así, no. Pablo estaba englobándose, o sea, se estaba personificando él por la humanidad. ¿Sí me explico? No fue Pablo, no. Era porque, pero primero le dio una dosis, diciéndole: ya va, antes de llegar. Pues yo sé que no me van a entender, como muchos hoy aquí, ¿verdad? Por eso nosotros hemos venido de dosis en dosis, un poquito, porque a veces lo vemos como que a nosotros también. Porque hemos escuchado mucha gente y se excusan detrás de esto. El pecado que mora en mí, pastor. Hay un principado, un pecado fuerte.
De ahora en adelante no me venga con esa charla. Usted está muerto. El pecado en usted no tiene vida. El que vive en ti es Cristo, es su fruto. Eres buena tierra, eres santo, eres justificado. Tienes que verte así. Ahora, ¿cómo se lleva mejor la vida en Cristo? ¿Viéndote como un pecador restaurado ahí cachicorneto? ¿O como una nueva criatura? Santo, perfecto. El pecado no tiene vida en mí. No es que vivo. No te barajustes. Cuando se quiera barajustar, procúrate por oler a Cristo y no a carne. Si hueles a carne te va a comer. Sí, sencillo. Pero si hueles a Cristo, a kilómetros, porque dice su palabra, en Él estamos escondidos. ¿Qué significa escondido? Satanás no nos ve, Satanás no nos huele, porque olemos a Cristo. Ponte de pie y se aplaude al Señor en esta mañana. Dile al que tienes a tu lado, procúrate oler a Cristo, más nada. Alimentar tu vida de Cristo, más nada. Eso es lo que debes preocuparte. Porque a veces le decimos a la gente, varón, para que no caigas en tentación, ayuna, 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 ora pero y ayuna. Eso es una verdad, pero ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Dejar de alimentar mi humanidad y comer de Cristo. Comer de Cristo, ese es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno, ¿qué va a suceder? Si yo me alimento de Cristo, mi carne se muere de hambre. Ese es el verdadero ayuno. Pero a veces entramos al ayuno de una forma equivocada, como que tratar de torcerle el brazo a Dios. Y hazlo, respóndeme, libérame y hazlo. No. Entra al ayuno y decir, Señor, vengo a comer de ti y hacer que mi carne se muera de hambre. Y automáticamente el fruto de alimentar a Cristo, el carácter de alimentar a Cristo, los atributos de Cristo, su espíritu va a comenzar a ser más visible, más expresivo en ti. O sea, todo en nuestra vida es resultado de comer de Cristo. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por traernos a casa esta verdad. Ayúdanos a caminar en esta verdad. Ayúdanos cada día a creer esta verdad. Y mientras más conozcamos esta verdad, más libres seremos. Más en victoria caminaremos. Más en paz, gozosos caminaremos. Más en salud caminaremos. Queremos alimentar tu vida en nosotros. Ayúdame a alimentar tu vida en mí. Que sea tu vida la que crezca en mí. Que sea tu vida la que se exprese a través de mí. Que sea tu vida la que crezca y que domine en mí. Tu vida, tu vida. Esa nueva vida que habla tu palabra. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Ayúdanos a comer cada día de ti. Alimentar esa vida. Tu vida en mí. Y alcanzar tu plenitud en nuestras vidas. Amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor.